Bienvenidos a Enigmas Misteriosos. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles de las cuales una es solo parques. Pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana. A las 5:36:00 am para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de basquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose. Como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos. Un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de basquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar. Pensando que era una pareja que fue a darse al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía él. En cuanto bajó corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Segunda historia. De niño evitaba hablar con los demás porque las conversaciones siempre terminaban siendo incómodas. Por eso, rápidamente me acostumbré a estar solo. Bueno, no del todo. Desde siempre, me han gustado las muñecas. La primera vez que alguien lo escucha, lo ve como algo casi adorable hasta que lo ve en persona. Las muñecas siempre dan miedo, se les puede ver en la mirada cuando ven mi colección. Hasta ahora, nadie se ha quedado a dormir en mi casa y no los culpo. Hoy, sin embargo, es el gran día. Después de casi un año saliendo, quiero enseñarle mi casa a mi pareja. Hasta ahora, lo había evitado por miedo a que se fuera corriendo, pero últimamente ha insistido muchísimo, así que esta noche iremos a cenar a mi casa. A medida que nos acercábamos a la puerta, se le podía ver la cara de emocionada. Intente poner una situación mala, la casa está desordenada, hay más muñecas de las que crees. Al abrir la puerta, pasó lo que me temía, le cambio la expresión a una mucho menos alegre. Esa expresión que he visto tantas veces. Siempre es más de lo que esperan. Trate de calmarla, ya que quería salir corriendo del salón y aquello rápidamente se convirtió en un forcejeo violento. Ya en el suelo, pude ponerle la mano en la boca y lograr que dejara de gritar. Como de costumbre, vuelvo a estar solo, pero no me siento tan mal, ya que tengo una nueva muñeca. Tercera historia.
Crecí en los años 90 con Barbies y muñecas hasta que tenía unos 8 o 9 años. Siempre me rodeé de juguetes de peluche y muñecas de juego hasta que más o menos a esa edad empecé a dejar de usarlas y mi abuela me había regalado una muñeca victoriana cuando tenía 8 años. Estaba absolutamente horrorizada, pero sonreí y le dije gracias. Al año siguiente me compró otra porque pensó que me gustaban. En realidad vivía con miedo la mayoría de las noches porque las tenía a las 2 en mi habitación sobre soportes. Una mañana me desperté para ir a la escuela y el cuello de una de las muñecas estaba girado hacia mí. Cuando me mudé, tomé una y le dije a mi madre que no quería llevarme las 2. Durante los siguientes 3 años hasta que cumplí 12 años, siempre me sentí muy incómoda y finalmente la metí en el fondo de mi armario hasta que un día la encontré en el fondo de mi armario y luego decidí tirarla. Desde entonces nunca sentí ninguna mala vibración, pero hasta el día de hoy siempre siento que esas muñecas estaban embrujadas. Incluso con mis propias muñecas de juego mientras crecía, nunca me sentí así. Hay algo especial en las muñecas victorianas. He estado coleccionando muñecas desde que estaba en la escuela secundaria, muñecas hechas a pedido, muñecas empaquetadas, muñecas de mercadillos, tanto recientes como antiguas. Lo más notable que he tenido hasta ahora fue una muñeca de finales del siglo XIX. Era una figura de cera de la Virgen María cuando era niña, debajo de una campana de cristal. No estoy seguro de que existan en todos los países occidentales, pero son relativamente comunes en Italia. Las he visto muchas veces en ferias de antigüedades y, aunque no soy cristiano y, por lo tanto, generalmente evito las figuras religiosas, tenía cierta pasión por esas en particular, pero nunca conseguía una, ya que los precios oscilaban entre 150 y 400 euros. Un día estaba en una tienda de segunda mano cerca de casa de mi familia. Tienen una cosa que consiste en bajar el precio de un artículo como un 20% cada vez por cada mes que no se vende a partir de los 2 meses desde el día en que lo trajeron. Encontré esta muñeca de la Virgen María en venta por 20 euros, la campana de cristal estaba rota en una esquina y la habían vuelto a armar con pegamento instantáneo. Creo que la cera estaba descolorida debido al mal almacenamiento, ya que era blanca sin el pequeño toque de color, 2 puntos negros para los ojos y labios rojos. La cara estaba ligeramente derretida hacia la base del recinto en el que estaba, en un lado, ya que la muñeca estaba descansando horizontalmente y con la cara mirando hacia adelante. Intento tener cuidado con las cosas que compro de segunda mano porque prefiero no traer energías no deseadas a mi casa. Pero estaba tan abrumada de alegría y de incredulidad por haber logrado encontrar una oportunidad así que simplemente la agarré y la compré sin pensarlo 2 veces. Empecé a sentir una sensación horrible inmediatamente después de desempacarlo cuando estaba en casa. Sé que la cara estereotípicamente fantasmal no ayudaba, pero siempre disfruté bastante de las cosas extrañas y no podía justificar la sensación. Lo puse en un estante en mi habitación y me acosté en la cama por un rato. Apenas podía mirarlo. Tenía un amigo de la India en ese momento a quien conocí a través de este mismo sub. Estábamos constantemente intercambiando pensamientos y cosas así sobre lo paranormal. Así que le envié una foto para hablar sobre esta cosa espeluznante. Me respondió poco después porque a pesar de que era de noche allí no podía dormir. Abrió el chat y vio la muñeca exactamente a las 3:33 de la mañana de su hora, lo que creo que es gracioso. Y me dijo que tuvo una sensación horrible solo con mirar la imagen antes de comenzar a leer los mensajes, aunque es comprensible, ya que esa muñeca se veía un poco aterradora. Fue entonces cuando me dijo que en la India, no estoy seguro de si se aplica a todo el país o solo a algunas regiones, pero cuando una efigie sagrada se daña, la gente no intenta arreglarla sino que la destruye en un fuego ritual, ya que se cree que las efigies sagradas deformadas o dañadas pueden atraer energías negativas y volverse malditas o embrujadas. He sido un practicante espiritual durante una década y lidié con algunas cosas, pensé que podía hacer algo con la muñeca para poder conservarla, por lo tanto, simplemente compré la cosa y traté de purificarla durante 7 días consecutivos en mi altar,
Luego finalmente la sellé y la llevé a mi ático porque todavía emitía las peores sensaciones. Desde que lo saqué, no me había ocurrido ningún accidente inexplicable ni muerte, ni recuerdo haber tenido pesadillas, pero no puedo expresar con palabras el aura negativa que tenía esa cosa. Estar en la misma habitación con ella me resultaba tan pesado como intentar dormir con un cadáver en la habitación. No es nada que haya experimentado antes ni después de eso, y me hizo replantearme la ligereza con la que llevo algunas cosas a casa. Quinta historia. Antes de que las películas de terror se metieran en mi mundo, probablemente yo era la única niña que no jugaba con muñecas porque, sinceramente, me daban miedo, y todavía me dan a mis 49 años. Me dan un miedo terrible. Cuando era adolescente / adulta joven, mi tía decidió que coleccionar muñecas victorianas era su nuevo pasatiempo. Las guardaba todas en la habitación de invitados. Había unas 20 cuando mi hermana y yo nos fuimos a pasar el fin de semana allí. A ninguna de las dos nos gustaba estar en esa habitación, pero ahí dormíamos, así que intentamos ignorarlas o tomarnos con humor el hecho de que nos estuvieran mirando. La última noche que estuvimos allí, y una vez que nos sentimos un poco más cómodas con la idea de que no nos íbamos a despertar con una de esas cosas viles en el pecho, todo salió mal. Todo estaba bien cuando nos fuimos a dormir. Por la mañana, todas y cada una de las muñecas estaban en el suelo, y las que tenían cabezas móviles las tenían inclinadas hacia arriba como si nos estuvieran mirando directamente. Hasta el día de hoy, todavía no sabemos si mi tía se estaba metiendo con nosotros o con las muñecas. Me gustaría pensar que era mi tía, pero ella lo ha negado durante 30 años y realmente no está en su naturaleza hacer bromas. Eso y tu historia han confirmado mis temores. Y eso ha sido todo. Recuerda compartir, darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas de más historias. Saludos de parte de Enigmas Misteriosos.